Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, estamos aquí en la comunidad Javerín Tomín. Esta comunidad quiere decir buenos amigos. Y estamos haciendo un ciclo de entrevistas periodísticas con personajes populares, en este caso creyentes en el Señor, vinculados al deporte. Hace poquito tuvimos una entrevista con el Pipa Leonel Gancedo, realmente muy apasionante. Y hoy vamos a entrevistar a una persona que es amigo del Pipa, es un jugador profesional y entrenador que jugó entre otros equipos, por ejemplo, en Argentinos Juniors, estuvo en Instituto de Córdoba, estuvo en muchos equipos de primera división, en Temperley, también jugó en varios equipos de ascenso, después hizo su participación también en muchos equipos de Sudamérica, en distintos países, ahora vamos a estar hablando de eso, entre ellos, por ejemplo, Venezuela, Ecuador y varios países más, entre ellos también Andorra, donde hizo una incursión durante un tiempo. Y es un gusto presentarlos y contar con todos nosotros a Fabián Sermatén. Fabián, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto para mí compartir este tiempo con ustedes, un privilegio. Bien, Fabián, antes entonces de comenzar con la entrevista, vamos a tener dos anuncios y enseguida sí pasamos de lleno a la entrevista en sí, donde vamos a hablar de tu carrera profesional y también de tu relación y tu fe en Dios, en el Señor, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien, en Broken Markets vas a poder encontrar los productos más saludables para vos y tu familia al mejor costo y calidad. Fruta, verdura y legumbres, frutos secos, semillas, envasados, de todo. En Palermo, Las Heras 3750, Villa Devoto, Ramón Lista 5295 y en Villa Crespo, Acevedo 554. Hay redes Instagram, Facebook, Broken Market. Más info en brote.com.ar para los que eligen lo saludable a elegir Brote. También nos está auspiciando Mandarina Cosas Ricas, budines, tortas, saladitos, alfajores y mucho más. Seguinos en mandarina-cosas ricas y pedí por Instagram o WhatsApp al 15 5260 3651. Bueno, Fabián, vamos a hablar en principio de lo que tanto nos apasiona a todos como argentinos, y acá también tenemos gente de Uruguay, de Venezuela, de otros países, que es el fútbol, ¿sí? Sabemos que tu pasión viene desde muy chiquito. Sos de Isidro Casanova, ¿no, Fabián? Sí, sí, yo nací en el hospital de Aedo, pero bueno, mis padres de Isidro Casanova y viví ahí hasta no hace mucho tiempo, así que toda mi vida por ahí, por la zona oeste, Isidro Casanova, San Justo, Morón, toda la zona por ahí. ¿Y cómo nace tu vínculo con la pelota de fútbol? ¿Tenés un padre muy futbolero? ¿Dónde empezaste el baby fútbol, las divisiones inferiores? Sí, bueno, inicié jugando de infantiles perdón, de chico, el baby fútbol ahí en Isidro Casanova, en el Club 9 de Julio y en el Club Isidro Casanova. Ahí empecé desde muy chico, a los 9 años, 8 o 9 años ya me llevaron a jugar. De hecho, mi papá, ya fallecido, fue mi técnico en una de esas categorías. Y después hice un año de infantiles en Almirante Brown, ahí ¿Cómo en era eso Isidro de que te Casanova. dirija tu papá? Porque no es algo tan común. No, pero bueno, mi papá siempre me acompañó desde muy chico y bueno, ahí en el Club 9 de Julio lo pusieron como entrenador de justamente de mi categoría y bueno, creo que me dirigió 1 o 2 años. Eh, pero todo el proceso de baby fútbol me acompañaron mis padres, ¿no? Después, más adelante con mi hermano también, así que fueron años lindos, que traen lindos recuerdos de acompañamiento familiar. Disfrutábamos mucho cada sábado, ¿no? Que íbamos a jugar. Un hermano también profesional del fútbol. Claro, Cristian, mi hermano, hoy Claro, es el entrenador de la Reserva Argentinos Juniors. exacto. ¿Y Sí. qué podés recordar? Porque vos fuiste parte de lo que es el semillero del mundo. De hecho, Ujú. un ícono que hace poquito partió, que es Diego Armando Maradona, salió de ahí, de Sí. jugar en Primera División. ¿Qué recordás de esa época de haber jugado en este club de la Paternal? Y tengo recuerdos hermosos, ¿no? Yo llegué a Argentinos cuando tenía edad de octava división, a los 14 años, y, mm, y bueno, verdaderamente Argentinos es un club muy especial, ¿no? En cuanto a la formación, tuve la posibilidad de tener a José Peckerman como entrenador en inferiores, a un gran hombre también que partió hace poco, eh, Jorge Viejo, que fue Sí, nuestro maestro, no sé si Pipa lo nombró en la sí, lo entrevista, nombró, pero lo nombró. fue nuestro maestro.
Y Argentino como que te va marcando, ¿no? En cuanto al gusto futbolístico y también a principios, a valores. Eh, y bueno, han salido grandísimos futbolistas de ahí, ¿no? Después estamos la excepción, pero hay muchísimos futbolistas muy buenos que han salido de Argentinos. De hecho, el Pipa hizo mucho hincapié en lo que son las etapas formativas en Argentinos Juniors, Ujú. ¿no? De que además de como jugador te van formando como persona. Tal cual, sí, 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 tal cual. De hecho, mira, hace 2 semanas estuvimos reunidos ahí en La Maga, donde vos conocés de Pipa, con Sí, chicos el bar ahí en de nuestra, Liniers. claro, de nuestra categoría, de categoría de un año menor, un año mayor, pero hacía, o sea, 35 años que no nos veíamos y siempre están los recuerdos, las cosas que vivimos juntos de aquella época, una época mucho más, menos contaminante que la actual, ¿no? Pero con menos distracciones para los chicos de esa época, con la pasión de jugar al fútbol. Así que tenemos hermosos recuerdos. ¿Y recordás esa etapa de la infancia y de las etapas formativas como un momento duro, de mucho sacrificio, todos quieren ser jugadores de fútbol, pero también hay que Mm. renunciar a muchas cosas, ¿no? Sí, claro, sí, a muchas cosas. Los viajes en los colectivos. Mira, imagínate, yo vivía en zona oeste, en Isidro Casanova, y hasta la Paternal tenía que tomar 2 colectivos. Tomaba, bueno, el que pasaba por la esquina de mi casa, que era el 378 hasta San Justo, y ahí el 113 a donde entrenaba Argentinos. Era hora y media, 2 horas de colectivo. Volver, almorzar a las corridas, estudiar también en casa un ratito, a veces estudiábamos en el colectivo y empecé a estudiar de noche en mi secundaria, ¿no? Porque, bueno, porque el fútbol te exigía entrenar a la mañana y bueno, y también estaba el esfuerzo de mis padres también, ¿no? Que los recursos económicos tal vez no sobraban, pero siempre estaba el dinero para el colectivo, para un sándwich después del entrenamiento, para alguna gaseosa. Y bueno, de ahí fuimos forjando un poco el carácter, el saber eh, de algún modo rebelarse ante la situación, ante la adversidad, con la ilusión de ser jugadores de fútbol. Después muchos chicos han quedado en el camino, yo por la gracia de Dios pude ser futbolista profesional, pero la experiencia vivida es un valor que llevamos hasta la actualidad. Exacto. Y vamos a ir, Fabián, a un día clave. Hablaste recién de ilusiones y uno Sí, tiene ese sueño de algún día jugar en primera. Y de sí. repente llega el día 23 de septiembre del 91, cuando Ujú, en el minuto 19 del segundo tiempo, el técnico sí. José Yudica te dice, vamos pibe, a la cancha. ¿Qué Sí. sentiste en ese momento? Porque fue nada más y nada menos que ante Boca el debut. Sí, y lo mismo que un poco menos, ahora me emociona y me conmueve, pero ese día fue increíble porque era el sueño, no solo mi sueño, sino el sueño de los seres queridos, ¿no? Los que te acompañaron, los que te sostuvieron en los momentos difíciles. Y, y bueno, llegó el debut contra Boca en cancha de Vélez, estadio lleno, y terminar con un triunfo sobre todo. Así que yo digo que es el día más importante de mi trayectoria futbolística, ¿no? Porque después vinieron momentos lindos, momentos muy difíciles, momentos de haber salido campeón también, pero el día del debut en primera creo que es inolvidable, obviamente es irrepetible y se cumple una meta, un sueño, ¿no? Que después continúa, pero ese día queda marcado para la eternidad. Perfecto. Y ese día ganaron. Iban 1-1 Sí, al momento de que vos entrás. ¿Y eh, cómo termina el partido? 3-1, ganamos con 2 goles, los otros 2 goles lo hizo Pipa Gancedo, Doble mi pipa, uno querido de Diego amigo Caña, Pipa ¿verdad? Gancedo. Bueno, claro, Pipa hizo el primero y el segundo, y el tercero hizo Diego Caña. Sí, exactamente. Perfecto. Ahora, hay un hecho muy importante antes de tu debut en Primera División que Sí, tiene que ver con un alzamiento que sí, se da un año antes, ¿no? Mientras vos estabas haciendo las divisiones inferiores. Un alzamiento sí, militar, ¿te acordás de eso? sí, claro, cómo no me voy a acordar. ¿Cómo fue esa anécdota? Hice el servicio militar en el año 90. Entré en junio al servicio militar, yo jugaba en inferiores en Argentinos y bueno, no estuvo la posibilidad de zafar de la colimba en esa época y no me quedó otra que hacerlo. Me tocó ahí en Palermo.
Y el 3 de diciembre del 90, si ustedes googlean y se fijan, está creo que fue el último alzamiento cara pintada que hubo en el país. Y bueno, me encontró el alzamiento estando de turno en la oficina, ahí en Palermo, en la avenida Santa Fe y Juan B. Justo. Y bueno, viví toda una noche de película, ¿no? Con militares entrando por todos lados, con helicópteros, viendo a los cara pintada que me despertaron a las 3 de la mañana, yo estaba durmiendo en un sillón y fue tremendo, tremendo, pero la realidad, tengo que decir la verdad, me trataron muy bien, eh, pero bueno, no me dejaron ir a mi casa, me tuve que quedar con ellos hasta que empezaron los primeros combates en la mañana, hubo 3 muertos ese día en el edificio enfrente, que es el edificio de ay, no me sale, de los patricios, el Sí. regimiento de patricios. Vos estabas de guardia durmiendo en ese momento, ¿no, Yo estaba de Fabián? guardia durmiendo, sí, 3 de la mañana ingresaron los carapintadas, que no eran más ni menos que los mismos militares que yo veía todos los días, pero que seguían a Seineldin, ¿no? Por otro lado, hablaban muy bien del general Seineldin en esa época, que era un militar que quería jerarquizar las Fuerzas Armadas, ¿no? Después, políticamente, lo hicieron quedar mal como un golpista, pero yo tenía la clara versión y por lo menos la argumentación desde adentro, que lo que quería hacer era un servicio militar con mayor jerarquía, que yo me acuerdo que él contaba, o los militares contaban, que Seineldin, la gran lucha era que veía una juventud a futuro con lo que se está viendo, ¿no? Con drogas, con delincuencia. Y en ese momento el presidente de la Nación, que creo que era Carlos Menem, no lo veía así, no lo interpretaba así, y bueno, por eso se produce el alzamiento. Seineldin en la cárcel, estaba en la cárcel. Sí, sí. Eh, y bueno, al otro día, en la mañana, me encerraron en un baño porque empezaron a escucharse tiros, los helicópteros sobrevolaban el edificio y se te cruzan muchas cosas por la cabeza, ¿no? La familia, no existían los celulares, entonces tampoco yo quería llamar a mi familia para preocupar, pero era notorio en el país que había un alzamiento cara pintada. Y bueno, como a las 9:30 de la mañana me custodiaron hasta la avenida Santa Fe para dejarme salir. Temí mucho, de verdad, por mi vida, porque pensé que no pasaba de ese día. Y bueno, me acuerdo que fui a un teléfono público, puse las fichitas de Entel, aquellos que Sí. Los tienen mi copeles. edad se van a acordar, los cospeles, y llamé a mi casa y le dije, mami, estoy bien, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Estoy bien, quédate tranquila. Yo voy a entrenar, mirá la locura que tenía por jugar al fútbol, que le dije, voy a entrenar y voy para casa. Y corté, y claro, yo, inconsciente, ¿no? Porque después empecé cuando llegué a casa, como a las 2 de la tarde, estaba todo el barrio en la puerta y mi mamá que casi me mata, porque en realidad ellos no sabían si yo genuinamente le estaba diciendo la verdad o estaba obligado a decir eso, y estaba en medio de una batalla, ¿no? Pero bueno, me fui a entrenar, volví a mi casa a las 2 de la tarde con los colectivos que te digo, y les pude contar a mi familia lo que había pasado, ¿no? Y después seguí todos los acontecimientos por televisión. Que de hecho los últimos que se rindieron en ese alzamiento fueron los que estaban en el edificio que compartieron conmigo. ¿Qué pasó después? Disculpame que sea extensivo, a los 2 años, ya jugando en primera división, me llaman a declarar al juzgado, allá en tribunales, y tuve que declarar contra los cara pintadas. Fue también una situación dramática, porque yo Tremendo, sí, tremendo. ya jugaba en primera división. Recuerdo que cuando volví a los 3 días a mi lugar de donde estaba haciendo el servicio militar, me tomaron declaración jurada, entonces eso quedó en el juzgado y a los 2 años me llamaron a declarar. Y tuve que declarar lo que había declarado con letra, ¿no? Y bueno, fue traumático, la verdad. Pero bueno, nada, no pasó más nada, nunca tuve consecuencias con respecto a eso. Pero se te cruzan muchas cosas, ¿no? De consecuencias que eso te puede traer, de venganzas. Gracias a Dios no pasó nada y bueno, acá estamos. Como una Viviste anécdota. una experiencia casi cinematográfica, Fabián. Sí, sí, yo digo que sí. Yo lo cuento a veces con mucho más detalle, ¿no? Porque ahora por ahí no tenemos el Claro. tiempo.
y noto que la gente se sorprende y quiere que cuente más. Pero fue una experiencia que a los 18 años te golpea y te hace crecer a los golpes. Sí, seguro. Volvemos un poquito al fútbol ahora, ¿sí? A la Sí, pelota. Jugaste en Argentinos y sobre todo en inferiores con muchos jugadores importantes que llegaron a primera. ¿Te acordás de ellos? sí. ¿Algunos que puedas nombrar? Sí, bueno, Pipa Gancedo, que jugó Sí, en River, jugó en España, salió campeón con River muchas veces. Fui compañero de Juan Pablo Sorín, de Juanpi. sí, el Juanpi. Eh, sí, del Negro Cáceres, Fernando Cáceres, Sí. que también jugó en selección argentina, tuvo ese accidente que quedó en silla de ruedas, un hecho de inseguridad, ¿no? Eh, ¿Quién más? Fernando Batista, el Bocha Batista, que ahora está de entrenador de la Sub-23. Eh, qué sé yo, el Cuchu Cambiaso vino unos años después, pero pude compartir también con él. Infinidad de jugadores que después triunfaron en el exterior, ¿no? Entonces, por eso decía que Argentinos Juniors te crea un ADN de por vida en cuanto a manera de jugar y a manera de vivir, ¿no? Sí, muchos jugadores que pasaron por el bicho, por Argentinos, lo marca como un lugar donde crecieron muchísimo, tanto como profesionales como como personas. Sí. Tal Ahora, en un cual, momento sí, vos, sí, vos querés irte a Argentinos y empezás un recorrido por varios equipos, Instituto de sí, Córdoba, Temperley, Banfield, e inclusive sí. tuviste técnicos muy importantes también. ¿Qué nos puedes comentar de esas etapas? Y de los entrenadores, yo que hoy soy entrenador y que siempre me apasionó, fui sacando cosas que me permitieron hoy tener una identidad como entrenador, ¿no? Entonces tengo muchas cosas de José Peckerman, su sencillez para explicar el fútbol, para conducirse con los jugadores. Jorge Viejo fue quien nos enseñó a entender mejor el juego. Y después en primera división, bueno, José Yudica me hizo debutar en primera. José Tuve Peckerman te a, recomendó, ¿no? Para que te pongan en primera. claro, José, yo estaba justamente en el servicio militar y bueno, Argentino Junior habías vendido a Ricardo Rentera a Boca y Sí. José Yudica necesitaba un volante ofensivo, un número 10 para la primera. Le pregunta a José Peckerman y yo había salido recién del servicio militar de la Colimba, llevaba un mes que había vuelto a entrenar. Y él me recomienda y empiezo a entrenar con primera y bueno, las 2 semanas debuté en este partido que estábamos hablando José que con Boca tenía en un Cancha de ojo Vélez. clínico para descubrir nuevos talentos, ¿no? José Sí, Peckerman. yo creo que la mayor virtud de José, más allá de lo que me manifesté de la sencillez para explicarte el fútbol, es su ojo. Y de hecho en las selecciones juveniles él ha sacado futbolistas de la talla de Riquelme, de Aimar, de Cambiaso, de Verón, todos jugadores que obviamente hubiesen llegado a primera división, pero él a corta edad los juntó a todos en una selección nacional, ¿no? Saviola, y me olvido seguramente de muchos, pero el ojo de José era un ojo clínico para ver los talentos. Sí. Bien, y Fabián, bueno, jugaste después en varios equipos de ascenso y Uh-huh. también vamos a hacer un recorrido un poco porque me parece muy interesante cómo se va nutriendo tu personalidad por tu Sí, recorrido por distintos equipos de Sudamérica, ¿no? sí. Que creo que uno ahí se va aprendiendo de distintas culturas más allá de lo que es el fútbol y además pasaste por equipos y países donde el fútbol empieza a tener un apogeo, como el caso de Ecuador o el caso de Venezuela, por ejemplo. ¿Qué nos Sí, puedes comentar de todas esas etapas y países donde estuviste? experiencias México extraordinarias que también. extraña. Sí, inicié en México mi carrera en el exterior. Yo jugaba acá en Argentina, en Banfield. Después tuve un paso por Defensor de Belgrano 6 meses y me sale la posibilidad de ir a Querétaro, México, Sí. fines del año 99. Y bueno, me fui a México, mi primera experiencia como extranjero, por así decirlo, y un poco se cumplía el sueño también. Yo soñaba con jugar en el exterior y bueno, emprendimos esa aventura con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y tuvimos un año en México hermoso. Nos encontramos con un fútbol muy México jugaste en organizado Querétaro. en Querétaro, sí. Sí. Está a 200 kilómetros del Distrito Federal. Una ciudad hermosa que, bueno, me imagino que hoy debe haber crecido muchísimo. Donde habrás comido tacos Eh, a morir, ¿no? sí, tacos, uno va, no cosas picantes, porque la realidad es que primero no me gusta mucho lo picante y después
es demasiado picante lo que comen los mexicanos. Agarrate cuando después te haga una pregunta Pablo Buildao, que acá es periodista, porque hace preguntas picantes, te lo voy diciendo desde ¿Sí? ya. Bueno, mirá, te cuento como anécdota, nosotros concentrábamos y nos íbamos al estadio en los autos de los propios jugadores. Y mis compañeros, los que iban conmigo en el auto, paraban en los kioscos a comprar chupetines, ellos le llaman paletas, Sí. con chile. Claro, Con chile. lo que comía el Chavo, ¿no? Esas paletas grandotas. Claro, pero con chile. Entonces ellos, imagínate que son golosinas infantiles. Ellos ya Sí. los chicos los van acostumbrando a comer dulces con chile. Chile es Y te puedo picante. asegurar que, no, nosotros no podemos ni... Te pasás por la lengua un poquito y te tenés que tomar A 2 nosotros litros nos de pica agua. la mostaza nada más. Nada, imagínate eso. Bueno, eh, y ellos antes del partido iban comiendo esas cosas. Pero bueno, es la costumbre, ¿no? Yo nunca pude acostumbrarme porque es demasiado fuerte el picante que ellos comen. Después de México pasás al técnico universitario en Ecuador. Sí, sí, técnico universitario. No, primero al Deportivo Quito. Deportivo Quito. Sí, tuve 1 año y medio en Deportivo Quito, volví a jugar en el exterior y conocí otra ciudad hermosa como es Quito, porque tiene mucho de cultura, ¿no? Mucho de tradición, mucho de, de arquitectónico, y bueno, a mi esposa le gustaba y ella un poco me hizo ver el valor de esas cosas, ¿no? De la historia. Entonces nos encontramos con 2 ciudades maravillosas, ¿no? Tu esposa que Eh, siempre te bancó mucho, Fabián, por lo que vi en tu carrera, es más, te alentaba a viajar, ¿no? sí, era la que me empujaba. Yo soy muy de familia, muy de mis cosas, y siempre me costaba salir, ¿no? Y ella era la que me impulsaba, la que me impulsó siempre, me daba ese coraje que necesitaba, y después tenía la tranquilidad de que me acompañaba, entonces todo se Claro. hace mucho más llevadero, y la realidad es que disfrutamos mucho los años que vivimos afuera y extrañamos, ¿no? Extrañamos estar afuera, extrañamos los amigos, las culturas que te digo, pero fueron una experiencia de un incalculable valor para nuestros hijos también, porque, por ejemplo, nuestra hija mayor juró la bandera ecuatoriana, porque cuando vivíamos en Ecuador estaba en 4.º grado, tuvo que aprenderse el himno ecuatoriano, entonces ir a la fiesta de los colegios y ver que tu hija canta el himno ecuatoriano y jura la bandera ecuatoriana es lindo, es algo inesperado, ¿no? Pero bueno, son cosas que el fútbol te permite vivir. Fabián, y vos que estuviste en la altura, ¿no? Que debe ser todo un tema, aclimatarse. ¿Qué hay de cierto Sí, de la famosa frase la pelota no dobla? En países como Ecuador, Bolivia, sí. En Bolivia México lo se nota también. más porque, claro, pero en Bolivia viví en La Paz a 3.800 metros y no es que la pelota no dobla, sí dobla, pero mucho más lejos que lo que uno habitualmente ve que dobla, ¿no? Porque al tener menos resistencia en el aire, la pelota va mucho más rápida y dobla mucho más lejos. Pero es real, lo que uno sufre en la altura es real. Yo llegué al aeropuerto del Alto en La Paz, que está a 4.100, 4.200. Y es tremendo porque te falta el aire, porque te mareás. Al séptimo día dice que es el peor en cuanto a cómo te sentís. Y yo justo al séptimo día me tocó debutar en Strong, ahí en Bolivia, y nunca me sentí tan mal en una cancha de fútbol. Quería que me saquen a los 15 minutos. Y Te quedabas bueno, sin aire. ¿Qué era lo que sí, sentías? es tremendo, es una sensación de ahogo constante. Porque vos cuando jugás al fútbol, o aquello que cualquiera de los que estamos acá puede saber, que cuando haces un ejercicio físico que te sube las pulsaciones y estás con sensación de ahogo, bueno, descansás un rato, bajás las pulsaciones y volvés al reposo. Acá es 90 minutos en una sensación de ahogo, 90 minutos. Entonces, hasta que el cuerpo no se acostumbra, que generás lo que el cuerpo genera en cuanto a glóbulos rojos y glóbulos blancos y esa cantidad que no tengo el detalle, es un sufrimiento. Así que te lleva un mes más o menos adaptarte para la alta competencia en la altura. Y es allí cuando compitiendo en Ecuador, vos viendo un partido de justamente el Pipa, recibís un Sí. famoso folleto que te Sí, hablaba de eso fue en México en realidad. en México.
Sí, en México, en el año 2000, febrero del 2000, River, perdón, va a jugar Copa Libertadores con Atlas en Guadalajara. Yo vivía en Querétaro y bueno, con un amigo y con mi esposa y la esposa del amigo nos fuimos hasta Guadalajara a ver el partido. En realidad el partido era una excusa, queríamos verlo a Pipa, hacía mucho tiempo que no veíamos. Y al término del partido, Pipa me regala una chomba de River y un folleto que lo guardé durante 2 años hasta que estaba viviendo en Ecuador, sí. Indudablemente una choma de River tiene mucho efecto sobre la persona, pero entiendo que acá fue otra cosa la que influyó en tu vida. Sí, ¿Qué pasó con ese sí. folleto? ¿Lo guardaste 2 años, es verdad? Es un folleto que 2 habla del años. Señor, ¿no? Sí, es un folleto de Luis Palau que dice, ¿eres cristiano sí o no? Dice el título. Y, y bueno, dice 11 mitos por los cuales uno cree ser cristiano, pero a la luz de la palabra de Dios empezás a entender que no. Y estuvo 2 años conmigo guardado en un bolsito, en el neceser, donde tenemos el shampoo, la crema de enjuague y esas cosas que uno va descartando cosas, pero por un propósito no humano el folleto estuvo guardado. Y 2 años después, en el 2002 en Ecuador, en la concentración del equipo, eh, agarré ese folleto, lo empecé a leer y fue el día sin lugar a duda más importante de mi vida, ¿no? Porque empecé a entender muchas cosas que hasta ese momento no las entendía, no las conocía o las creía erróneamente. Y a partir de que es tremendo, ¿no? Como uno siembra y quizás para Dios es atemporal, la palabra es eterna. Y fíjate que Ujú. 2 años después llegó tu tiempo Sí, con el Señor, ¿no? sí, esa noche, esa noche entendí a través del folleto que en primer lugar, que en mi condición de pecador, que el pecado me separaba de Dios, y entendí por primera vez el mensaje de la cruz, ¿no? Yo lo conocía, pero no sabía que Jesús había hecho eso por mí en la cruz. Entonces, entendí y creí que Cristo había muerto, que Jesús había muerto por mí en la cruz, que había derramado su sangre, que había perdonado todos mis pecados y que si creía y ponía mi fe en Él, tenía vida eterna. Entonces, esa noche me reconocí pecador y acepté a Jesús como mi Salvador personal y mi vida cambió definitivamente, ¿no? El Señor ha hecho cosas increíbles y sigue haciendo con mi vida a partir de ese momento. Es verdad que los cambios que vos habías visto en cuanto al Pipa para bien, en su conducta, su comportamiento, su testimonio, Sí, digamos, influyó sí, mucho en que vos tomes la decisión de aceptar al Señor. absolutamente, porque yo conviví muchos años con Pipa y si bien siempre lo consideré un chico generoso, un amigo, un hermano de la vida, eh, después que una vez que nos encontramos, él se había ido a River, yo había quedado en Argentino, al tiempo nos encontramos y yo vi en su semblante, en su manera de ser, una paz que no había conocido en él. Y él me hablaba de Jesús, de que había conocido a Jesús y que había cambiado su vida. Y bueno, yo me parecía muy bueno, pero lo tomaba como que era una experiencia personal de él, hasta que me regaló el folleto y después comprobé verdaderamente que el Señor es real, ¿no? Y que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y, y claro, el testimonio de Pipa fue muy fuerte para mí. Y me recuerdo cuando vine de Ecuador, le conté que había aceptado a Jesús como mi Salvador personal. Se emocionó y bueno, nada, en muchos hechos importantes de mi vida, deportiva, personal, espiritual, está Pipa. Y yo creo que Dios no hace las cosas por casualidad, ¿no? Seguramente. Bueno, nosotros te comenté cuando hablamos por teléfono, solemos decir Yeshua, que es el nombre hebreo Sí, de Jesús que dice sí, salvación, pero también se entiende. Y bueno, lo que te quería comentar es, dijiste que hubo cambios que notaste sí, enseguida en tu conducta, en tu forma de ser. ¿Qué sí. cambios notaste a partir de ese momento que vos le entregás tu vida al Señor? Y los cambios notorios son internos, ¿no? La paz que Dios te da. eh,
un cambio muy importante, que Dios cambió mi vocabulario, ¿no? Eh, qué sé yo, Dios te va purificando de tantas cosas que empezás a sentir repulsión y rechazo por muchas cosas que en realidad es pecado, pero que uno no lo toma así cuando no tiene una relación con Dios, ¿no? Cuando el Señor no llega a tu vida, uno va naturalizando cosas, y empecé a notar esas cosas, que te van cambiando las amistades, el contexto que te rodea no es el mismo, porque vos vas viendo que hay cosas que no te edifican. Entonces, es un cambio muy profundo del corazón, eh, que se genera a través de una relación personal con Dios cada día, ¿no? De un tiempo de oración, con la palabra de Dios, eh, en la congregación con los hermanos. Pero los cambios que noté fueron seguramente internos. Y cambios externos después vienen, sí, hábitos, lo que te decía, vocabulario. eh, pero bueno, y después Dios ha hecho cosas increíbles. Dios me ha llevado por lugares impensados, me ha librado de cosas que uno después con el tiempo se da cuenta que Dios te cuida. Infinidad de cosas. Bien, volvemos un minutito a tu carrera deportiva y después vamos a hablar un poquito de esta vinculación con Dios y tu carrera profesional ya quizás como entrenador, Sí, ¿no? Porque el entrenador también tiene un trabajo de docencia que ejercer, sí, instructivo sobre todo. En un momento vos tenés sí, dos acontecimientos muy importantes para un jugador, que son jugar Copa Libertadores y jugar la Sudamericana. sí, Creo que fue con el Deportivo Táchira y con el Strongest, Deportivo Táchira de Venezuela y el Strongest de Bolivia. exacto. ¿Qué recordás de esas experiencias? Porque fueron importantes como jugador profesional. Sí. Primero creo que fueron un regalo de Dios porque yo tuve posibilidad de jugar esas copas a los 33 años de mi vida y de mi carrera, ¿no? Donde muchas veces en el fútbol argentino o en el fútbol en general piensan que estás más para el retiro que para otra cosa. Entonces yo lo tomo como un regalo de Dios haber jugado la Copa Libertadores y la Sudamericana 2 años sucesivos. Y yo lo tomaba ya con Jesús en el corazón, yo lo tomaba como que era la plataforma que Dios me daba para yo poder hablar de Él, ¿no? Para poder ser testimonio y para poder hablarle a otros de lo que el Señor había hecho en mi vida. Y así lo intentaba hacer, ¿no? Y, y bueno, recuerdo que haberle hablado al entrenador en el avión muchas veces. El entrenador del Táchira era César Farías, un venezolano que dirigió la selección venezolana, que hoy dirige la selección de Bolivia. A Mari le Y brillan los ojos mientras vos hablabas, Mari de sí, Venezuela. sí. Viví un tiempo hermoso ahí en Táchira, en San Cristóbal. De hecho, tengo hermanos en la fe, que todavía tengo comunicación con ellos. Un pueblo muy sufrido por el cual oro cada semana porque tengo amigos. Eh, pero bueno, y fueron experiencias que disfruté mucho, pero también para hacer de testimonio, ¿no? Eh, a partir de que conocí al Señor empecé a vivir mi vida de esa manera, que cada cosa que me pasaba deportivamente era una oportunidad para contar cómo Dios había cambiado mi vida, ¿no? Porque ese vacío que yo tenía ante conocer al Señor, cuando puse mi fe en Jesús, desapareció. Eh, y yo puedo interpretar, hoy como entrenador, pero en ese momento podía interpretar el vacío que tiene el futbolista, ¿no? Porque no hay corazón que se pueda llenar con fama, con dinero, con los placeres que el mundo te da. Es todo muy circunstancial. Eh, Lamentablemente, Fabián, lo vimos en el caso de Diego, ¿no? Que llegó Tal futbolísticamente cual, a la cima del mundo, tal tenía cual, todo lo que un futbolista quería querer, popularidad, y sin embargo sí, vimos el triste final que tuvo, ¿no? tal cual. Y yo lo veo en muchos futbolistas hoy en día, ¿no? Hay muchos futbolistas que persiguen cosas que este mundo te ofrece con mucha facilidad, ¿no? Pero que son temporales, que generan vacío y que traen consecuencias. Entonces, el fútbol me da esa posibilidad. Primero con el testimonio, porque también abiertamente hablar ellos le dicen de religión en los clubes, muchas veces no podés porque tenés una barrera,
pero nadie te prohíbe en el 1 a 1, en el día a día con los futbolistas, con el utilero del club, con los compañeros de cuerpo técnico, entonces, con algún dirigente. Y creo que es el lugar donde Dios me quiere en este momento, ¿no? Porque también en el fútbol, por más que lo disfruto, y para hoy como entrenador es un lugar de mucho estrés, de mucha presión, de que los resultados te tienen ahí al filo todo el tiempo, porque si no funciona te tenés que ir. Pero aún en esos momentos Dios ha sido fiel y nos ha permitido testificar de su gracia, ¿no? Bueno, ya que le veo que le brilla los ojos a Mari mientras te escucha hablar por el tema de Venezuela y hicieron una campaña brillante con el Táchira en Copa Libertadores, avanzaron Sí, mucho en la zona de las llaves y dejaron sí. afuera a equipos realmente importantes. ¿Qué nos podés contar de esa etapa? Que también creo que fue un milagro de Dios, porque ese equipo no estaba preparado para llegar donde llegó. Pero lo digo sin entrar en misticismo ni en ninguna cosa rara. Yo creo que el favor de Dios también estuvo, porque eh, nosotros éramos un equipo muy humilde, fuimos el equipo venezolano que hizo historia en la Copa Libertadores, llegando a cuartos de final. Eh, Contaba, por ejemplo, Fabián, a qué equipos dejaron en el camino en ese momento. bueno, sí, eliminamos. En las primeras zonas nos tocó River de Argentina, que era el campeón, Libertad de Paraguay, el campeón paraguayo, Tolima de Colombia, el campeón de Colombia. Nosotros éramos los subcampeones de Venezuela. Y en ese grupo, que éramos la oveja negra, terminamos con River clasificando los dos invictos. River primero, nosotros segundo. No habíamos perdido. La segunda etapa, el octavo de final, nos toca Nacional de Montevideo, con la historia que tiene Nacional de Montevideo, y lo eliminamos, ganándole en Venezuela y empatando en Uruguay. Y después nos tocó, hasta ese momento, que era, ya ingresamos en cuartos de final entre los 8 equipos mejores de América, el único equipo que no había perdido era el Táchira de Venezuela. Después había perdido River, Boca, San Pablo, todos habían perdido. El Táchira no había perdido. Y bueno, nos tocó San Pablo, y San Pablo nos eliminó, ¿no? Porque había mucha más jerarquía del otro lado y tal vez algunos creyentes más que nosotros. Nada, esto lo digo en chiste. Eh, pero sí me encontré con futbolistas brasileños creyentes. De hecho, me cambié la camiseta con un jugador que los dos cuando nos sacamos nuestra camiseta, debajo teníamos una que le dábamos gloria a Dios y justo nos señalamos las camisetas los dos, las que teníamos abajo, que la tengo como un gran recuerdo a eso. Pero bueno, fue la realidad una experiencia hermosa, la del Táchira y también la Sudamericana Con el Strongest. con Strong, sí, 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 también. Igual, parecido, cuartos de final, con un equipo también boliviano de mucha humildad, mucho sacrificio, mucho compromiso, pero que también eliminamos a Liga de Quito en Ecuador, al Bolívar de Bolivia, que era el clásico en La Paz, y a varios equipos que estuvimos a punto de jugar con el Corinthians de Brasil, que jugaba Carlos Tevez en ese momento. Estuvimos a un gol de jugar con ellos, la semifinal. Y Fabián, te hago una pregunta, eso me interesa, esos claroscuros, cómo se manejan. De repente, pasar de tremendos estadios en Copa Libertadores, la Sudamericana, también jugaste en equipos más humildes, donde quizás el vestuario, digo, la intimidad, es todo Sí, mucho más chico. ¿Cómo se maneja eso para uno estar siempre equilibrado en eje y ser profesional en cada ámbito? ¿Me explico la pregunta? sí, Porque hay una absolutamente. contraposición en cuanto a infraestructura, en cuanto quizás Sí. hasta lo que vale cada uno de los jugadores económicamente también, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que va en la personalidad de cada uno, en el convencimiento que tenga sobre todo a ver, en la claridad que uno tenga de saber por qué hace lo que hace, ¿no? Y otra de las cosas que el Señor me ha mostrado es que es todo por gracia y que en el fútbol lo que te pasa, en mi caso, era por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Si bien uno tiene que ser esforzado y valiente, ¿no? Como dice en el libro de Josué,
Creo que Dios es el que te pone en los lugares, y así como me llevó a jugar Copa Libertadores y estar una semana en los mejores hoteles, también me ha tocado jugar en equipos del ascenso, en vestuario donde no tenés agua caliente, con compañeros que tal vez no tenían nivel superlativo futbolístico, pero yo me sentía feliz de hacer lo que me gustaba en el ámbito que estaba. Por eso lo Entonces, digo, cuando yo te sí, escucho y escuché este recorrido que tuviste, me hizo acordar un sí, poco la vida del apóstol Pablo, cuando decía, sé vivir en la pobreza, en la abundancia, todo lo puedo en el Señor que me fortalece. Y creo que el Señor tal te dio cual, esa preparación, ¿no? De esa tal cual, capacidad de adaptabilidad a cualquier ámbito, que no tal muchas cual. personas lo tienen. Sí, el Señor me puso en esos lugares y fue en los lugares que más disfruté, tal vez, ¿no? Porque uno ahí ve eh, que muchas cosas se hacen por vocación, por pasión, que ves el esfuerzo de tus compañeros por llegar, por entrenarse todos los días con pocos recursos económicos y en infraestructura. Entonces empezás a valorar un montón de cosas y empezás a notar también la necesidad que tienen los que tienen mucho dinero y juegan y son famosos y los que son ilustres desconocidos, ¿no? Todos tienen la necesidad de un Salvador. Entonces, Claro. el Señor me ha permitido testificarle a los que juegan Copa Libertadores y a los que juegan por el pancho y la coca, por así llamarlo. Para el Señor no hay acepción de personas, Él nos iguala a Tal todos. cual, tal cual. Y todos tienen Buenísimo. la misma necesidad. Y todos tienen la misma necesidad. Vamos un poquito ya a tu parte, pasaste por otros equipos, pero quiero ir a tu parte final de tu carrera como futbolista para después centrarnos más en la etapa de entrenador y un poco más en el señor, de cómo se aplica eso de la enseñanza a tu profesión. Vas Sí. a un equipo, vamos a pasar a dos equipos. Primero, tu pequeña experiencia en Andorra, eso es en Europa. Perdón, Albania. Albania, perdón, Albania. Albania. En Albania, donde Sí. estuviste, ¿cuánto tiempo? ¿Poquito? Poco, estuve 3 semanas. Sí, 3 semanas. Un lugar sí. donde anochecía muy temprano, 5 de la tarde. 5 de la tarde era de noche, frío, una ciudad como Tirana, que es su capital, Tirana, que estaba en reconstrucción porque ellos habían tenido una guerra interna muy, muy complicada, y bueno, un idioma desconocido, una cultura totalmente diferente, pero bueno, Ahí te llevó el hombre de la triple P, Pedro Pablo Pasculi. tal cual, era el Tenemos entrenador a del una equipo. representante de Uruguay, el que le hizo el gol a Uruguay en el Mundial 86. Exactamente. Bien, es un poco de Pedro vivió historia, no es que mucho, la estamos. Bien. nada, está muy bien. Pedro Entonces, vivió mucho tiempo en Italia gran equipo tenía y Uruguay en ese momento con Enzo Francesco, Alzamendi y eh, Paso. sí, pasó a Argentina 1-0, le ganó. Sí, sí, sí. Bien. Y, Y, y y- y bueno, nada, me entusiasmó, me fui y cuando llegué allá no me di cuenta que lo que me habían prometido no iban cumpliendo y soporté 3 semanas, ¿no? Porque eh, empecé a ver cosas complicadas, ¿no? Es un país donde, por ejemplo, el pasaporte inglés, los ingleses se jactaban de que no era imposible de falsificarlo. Entonces va un inglés, cuento esta anécdota porque la aprendí estando en esos 20 días en Albania. Un inglés, un periodista inglés se va a Albania, empieza a andar por los lugares complicados y hace falsificar el pasaporte inglés y hace un documental. Y va y entra, vuelve a su país, vuelve a Inglaterra y entra con el pasaporte falsificado. Y entonces después demuestra que sí, se podía falsificar el pasaporte inglés hecho por albaneses. Entonces, dentro de ese submundo estuve 20 días. Cuando vi que el presidente del club no cumplía lo que había prometido, mucha y desorganización notaste, ¿no, Fabián, allá? empecé a ver un clima raro, me volví y le dije a Pedro Pablo Pasculi, le digo, conseguime el boleto de vuelta. Esto se agravó porque también un compañero mío, Mario Álvarez, que jugó conmigo en Ecuador, que estaba jugando en ese equipo, cuando yo llegué al partido siguiente, no, ese mismo día jugaban un partido, yo llegué ya con el torneo empezado, se fracturó tibia y peroné. Entonces se volvió a Argentina y yo iba a quedar allá sin mi compañero
sin el otro argentino que estaba en el equipo, y eso hizo también que tome la decisión de volver. Ahora, en un momento pasás de la fría experiencia de esta Europa al Caribe Sí, puertorriqueño. sí, Y encima con un amigo que es el Pipa Gancedo. sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Hermosa, porque en realidad lo convocan a Pipa porque nacía un proyecto de River en el Caribe, Te una diste el gusto filial de de jugar River. en el River de Puerto Rico, pero era una filial de Sí, River acá. sí, me puse la camiseta de River con la franja roja cruzando el pecho. Y compartí ahí, ¿Se puede jugué un cumplir año algún y sueño más que ese después en la vida? Te digo, ¿hay algo yo más creo alto que que eso? ya No, estaba. Dirigir River ahora de Argentina. es casi la salvación, ¿no? Ya estaríamos. Eh, pero bueno, fue una linda experiencia, una isla hermosa, Caribe hermoso, gente divina también, el puertorriqueño es muy como nosotros, muy amiguero, Muy cálidos, eh, ¿no? muy cálido, muy alegre, en un clima espectacular y haciendo lo que nos gusta, así que lo ¿Y Fabián era disfruté una liga mucho. competitiva a nivel profesional? Sí, se forjó en 2008, 2009 fue un gran año profesional, 2010 fue la explosión porque pudimos jugar, no, 2010, 2011 pudimos jugar Copa del Caribe, una liga en Estados Unidos, Y salieron pero duró campeones allá poco. con el Pipa. Sí, sí, salimos campeones, pero La después Premier duró League. poco porque son franquicias, entonces los presidentes de los clubes venden la franquicia, entonces después se cayó profesionalmente aunque ahí hice el primer año como entrenador, después ya regresé a Argentina. Bien, ahora quería entrar en ese terreno. Habías Sí, hecho primera experiencia como entrenador, sí. encima salís campeón. Sí, eh, año 2009, ya la verdad que me apasionaba mucho lo de entrenar y el presidente del club me propuso ser el entrenador de equipo y encontré darle a mi carrera una continuidad, ¿no? O sea, si bien estaba en otra función, no me iba del fútbol, que muchas veces es traumático para los jugadores, ¿no? ¿Cuándo Dejan te de diste jugar cuenta, Fabián, que querías y ser no saben qué hacer. entrenador? Porque es muy Y distinta yo la ya, función del jugador a la del entrenador. sí, ya sobre mis últimos años de carrera, yo notaba que miraba el fútbol de otra manera, ¿no? Ya lo analizaba más estratégicamente, ya me costaba igual algunas cosas en la parte física y bueno, empecé a apasionarme con ayudar a mis compañeros a transmitirles mis experiencias, ¿no? Y ahí sí me Y bueno, parece que el haber creído en el Señor te habrá ayudado mucho en esto de enseñar, de la vocación, del muchísimo, servicio, el servir al muchísimo. otro, En la el liderazgo paciencia, también. sí, en el liderazgo, en el dominio propio, en la templanza, en el consejo, en la misericordia. Mm. Eh, entonces, mucho. Y de hecho, muchas veces voy a conferencias o de pastores o de líderes cristianas son muchas cosas que aplico a mi profesión como entrenador. Perfecto. Después tenés un paso muy interesante por San Miguel donde logran un ascenso a la primera B metropolitana. Sí, sí, dos ascensos en realidad, porque primero estuve como asistente de Patricio Hernández, aquel gran jugador de Estudiantes de La Plata, de la selección argentina del año Sí. 82. Jugó en River, Patricio Hernández también. Jugó en River, yo lo tuve entrenador Argentino en Junior. Argentina. Me marcó mucho en mi carrera. Y después, bueno, él me convocó para ser asistente de él. Salimos campeón en San Miguel. San Miguel había descendido a la categoría D, a la última categoría del fútbol argentino. Y bueno, fue un desafío de Patricio porque él había dirigido Primera División, había dirigido en México, en, en varios lugares importantes, en Costa Rica. Y, y bueno, agarramos un equipo de juveniles prácticamente, ascendimos y después ya en el año 2016 me largué solo como entrenador y ascendimos con San Miguel de la C a la B Metropolitana. Y, y también me sentí un privilegiado porque ascender dos veces con un club que llevaba 14 años sin ascender no es normal. Sí, y con lo difícil que es lograr un ascenso en esas categorías, ¿no? Claro, sí, sí, donde son clubes muy populares con mucha presión de la gente, ¿no? Entonces no hay paciencia. Y bueno, nada, pudimos ascender dos veces.
y también darle la gloria a Dios por eso, ¿no? Vamos a ir un poco más a la actualidad. Bueno, este año todos vivimos el tema de la pandemia, algo que nadie esperaba, realmente difícil. Sí, Y en medio de la pandemia, donde tanta gente perdió el trabajo, donde tanta gente perdió oportunidades, a vos se te da una gran oportunidad a mitad de año, que es la de el trabajo que estás haciendo hoy en día, dirigir a la Ferrere, ¿sí? sí. Un grande en su categoría, como dije al Ujú. principio, quizás fuera de todavía de la entrevista, yo en mis comienzos como periodista deportivo, soy periodista deportivo y también licenciado en periodismo general. Empecé con el fútbol y trabajé en su momento en Mundo Ascenso, que era un programa prestigioso del ascenso en Radio Belgrano. Y me acuerdo que, claro, en mis comienzos me mandaban a partidos que creo que estaba yo, los jugadores y algún policía mirando, nadie más. ¿Sí? Me acuerdo que a veces decía, estos equipos con rayitas verticales, había más rayitas en la remera que hinchas afuera mirando. Pero para mí, Sí, como tu sueño de jugar en primera, estaba logrando mi sueño de transmitir partidos de fútbol, ¿no? De la AFA, era sí. todo un desafío que estaba cumpliendo. Y en un momento, en medio de esos partidos, equipos humildes, muy humildes, un día me mandan a la Ferrere, Ujú. primera C. No podía creer lo que estaba viendo. Era Sí, policías y policías, un despliegue de hinchada. Era, sinceramente lo digo, era una mini bombonera en el medio de la Ferrere. Y me quedé asombrado en sí. cantidad de público, en el operativo policial. Estaba feliz de que me hayan mandado por primera vez un partido importante para mí. El otro día creo que lo hablamos por teléfono, por celular. Estás ante un gran desafío, en definitiva. Y se te dio en medio de la pandemia. ¿Cómo fue Ujú. que se sucedió todo eso? Sí, la verdad que fue un poco inesperado, ¿no? Porque nosotros teníamos contrato vigente cuando inicia la pandemia en Deportivo Italiano, ¿no? En Sportivo Italiano, que está en la misma categoría que la Ferrere. Y habríamos hablado con el presidente para renovar por un año más. Viene lo de la pandemia y como había tanta incertidumbre, llegó el 30 de junio y acordamos con el club, nada, que cada uno tenga su libertad, tanto el club como nosotros, de, de seguir, poder elegir a dónde ir, porque había incertidumbre en cuanto a si no se sabía si iban a jugar los torneos, la situación económica era muy difícil. Y bueno, en ese acuerdo, a mediados de julio, apareció una propuesta inesperada, digo, de la Ferrere, porque la Ferrere había hecho un buen torneo y sin embargo había despedido al entrenador. Y bueno, apareció la propuesta, nos gustó, sabíamos dónde nos metíamos, porque lo que dijiste, es un club muy popular que desde el primer día que se enteran que soy el entrenador, te hacen sentir que tenés que ascender y que tenés que ganar todos los días. Y bueno, yo no comulgo mucho con esas cosas, a mí me gustan más los proyectos a largo plazo, ¿no? Y el construir, conseguir resultados a través de una construcción de un camino. Pero bueno, sabíamos dónde nos metíamos, el desafío deportivo era y es muy importante, y asumimos con total convicción. Y mira, te cuento algo que me pasó llamativo. En la primera conferencia de prensa, todos con barbijo, que nos hacen, eh, nos presentan y bueno, y después el periodista de prensa local me dice, te llamo a la noche para hacer un Zoom y hablar un poco de todo. Y bueno, recorrimos la carrera futbolística y increíble, nunca me pasó. Era el primer día de mi encuentro con los periodistas de todos los medios partidarios de la Ferrere. Y me dijo, te voy a dejar 10 minutos para que vos hables de tu fe, así como te cuento. Porque sabemos que sos muy creyente, nos han contado que confías mucho en Dios, y yo no lo podía creer, porque era el primer día que yo hablaba delante de ellos, y el periodista que representa el club me dio la posibilidad de 10 minutos de hablar lo que Dios había hecho en mi vida, cómo Tremendo. Jesús Así, cambió tomá el mi púlpito. corazón. Increíble, fue increíble. Y nunca me Faltaba que te diga interrumpió. después si querés pedir el diezmo, ¿no? Y nunca me Pedí una interrumpió ofrenda. y fue de un respeto absoluto y nada, me pareció otra vez la mano de Dios Seguro, seguro. permitiéndome en un club que tiene barra brava, que es muy popular, que hay muchas cosas que no nos gustan alrededor,
contar sobre mi fe. Bueno, son puertas que indudablemente el Señor abre, ¿no? La palabra dice que Sí, Dios abre y nadie cierra, y Dios cierra y nadie abre. Bueno, así es. justamente el puntapié para la pregunta que te quería hacer ahora, con respecto a lo que Sí. recién nombraste. Ser hijo de Dios, obviamente, es todo un desafío para todos, en cualquier ámbito que uno se mueva, pero el ámbito Sí, del fútbol de por sí tiene cosas complicadas para un hijo de Dios, como lo que vos nombraste, la corrupción, los barrabravas, la oposición de lo que está bien y lo que no está tan bien, las mujeres para los jugadores jóvenes, la sí. fama, el poder, el dinero. ¿Cómo te manejas como hijo de Dios en el ambiente del fútbol profesional? ¿Te resulta difícil, fácil? ¿Dios te ayuda? ¿Cuál es el secreto? El secreto de la comunión que uno que tenga con el Señor cada día, porque es un ambiente complicado eh, y donde me determiné marcar una diferencia, ¿no? Porque no puedo manifestarme en un gris en esas cosas, ¿no? Eh, y no quiero tampoco dejar ningún manto de sospecha sobre ninguna actitud. Entonces intento ser muy respetuoso de algunas cosas, manifestar lo que está mal conforme a la palabra de Dios en otras, y no participando de esas cosas que no edifican, ¿no? No es fácil, no es fácil, claro que no es fácil. Sobre todo cuando uno está rodeado en un ambiente así, ¿no? Donde tenés directivos que de repente quieren participar de cosas que no están bien. Me mantengo al margen de eso y cuando tengo la posibilidad manifiesto por qué no lo hago. Eh, pero sin dudas que el tiempo que yo pase con el Señor, con su palabra, en oración, la comunión que tenga diariamente va a ser que, que las convicciones se afirmen y que tenga las herramientas para marcar una diferencia en esos momentos, ¿no? Si yo descuidaría esas cosas, que la carne va ganando lugar, permitiría causar confusión en esas situaciones y por ningún motivo quiero hacerlo. No sé si Excelente fue mensaje. claro lo que dije, Sí, no muy sé. excelente mensaje, Fabián. La verdad, un placer escucharte. Cuando estuve con el Pipa, yo ya lo entrevisté 2 veces y me dijo, lo tenés que entrevistar a Fabián. Y la verdad es realmente muy lindo escucharte y cómo una persona estando en un ámbito tan difícil tiene los valores tan claros, ¿no? Que a veces esa es la dificultad en esto, creo, ser coherente entre lo que uno cree, lo que uno dice y lo que uno hace. Eso me parece que es la integridad. Bueno, yo te había comentado que al Pipa le obsequiamos, lo vamos a hacer con vos también, con Pablo Buildau, que estaba recién por acá, que Sí. es periodista, escribimos este primer libro, que se llama Completos en el nombre de Yeshua, que quiere decir, Yeshua es el nombre de Mesías, que es Salvador, son 12 testimonios de personas judías que aceptaron al Señor, son testimonios inéditos y reales, entre los cuales está también el testimonio de Pablo y el mío. Este libro se puede conseguir también en forma digital, obviamente en impreso, y digital Sí. por Amazon, Storytel y Baja Libros. Y después el segundo, que es más nuevito, que también lo vas a tener, ya cuando nos encontremos te lo voy a dar, El carácter Bueno, judío del Mesías, que habla de cómo restituir la identidad judaica del Mesías. Bueno, se puede conseguir llamando o contactándonos por WhatsApp al más 54 911 4187 6222. Para terminar, Fabián, agradeciéndote de todo corazón que nos hayas dado este tiempo, esta entrevista, te voy a hacer una pregunta que a mí me gusta hacer siempre al final, que es, así como te dieron un espacio en un club de fútbol, acá obviamente lo tenés más abiertamente, ¿qué mensaje le darías vos? Esta entrevista la va a haber gente creyente en el Señor y gente no creyente. Vos como un profesional de fútbol y sobre todo como un hijo de Dios, ¿qué mensaje le darías a cada uno de ellos? A los que creen en el Señor y a los que todavía no lo conocen. a los que creen en el Señor que no descuiden su relación personal con Dios, ¿no? Que se construye cada día, cada día. La palabra de Dios, la Biblia, la oración, tanto nos cuesta orar, ¿no? Y doy fe que nos cuesta orar, apartar un tiempo. Vivimos en un sistema mundano, un sistema que te mete en una vorágine que si no apartás tiempos para Dios primeramente, para la familia, para las cosas que son verdaderamente importantes,
terminás contaminándote y poniendo tal vez la atención y el ojo en las cosas urgentes, ¿no? Y la pandemia a mí me sirvió para eso, ¿no? Para ver que a lo mejor uno muchas veces corre detrás de lo urgente y descuida lo importante. Entonces, de ese momento empecé a revisar, que lo hago cada día, ¿no? Y con la firme convicción vivo ahora enfocándome en lo que es importante. Y lo importante es la relación con Dios cada día. Y Dios se encarga del resto, ¿no? Entonces a los creyentes los animo a eso, a no descuidar, a hacer testimonio, a buscar ser íntegros, para marcar una diferencia en este mundo tan corrompido que vemos a cada rato, ¿no? Sin creernos mejores que los demás, sino mirando con misericordia que alguna vez nosotros tuvimos en ese lugar, sin esperanza y sin fe. A los que no tienen al Señor, a los que no han puesto su fe en Cristo, animarlos a que puedan considerar cómo están delante de Dios, animarlos a considerar que hay un Dios salvador, que Jesús vino a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros, a buscar lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Y que así como nosotros no fuimos indiferentes a su amor, me gustaría animarlos a considerar, ¿no? Cómo están delante de Dios, dónde van a pasar la eternidad sobre todas las cosas. Porque Dios cambia el corazón, pero Dios cambia la eternidad. Y bueno, y que puedan comprobar la paz que tenemos nosotros, aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, que el día de mañana, cuando partamos de este mundo, vamos a vivir en un cielo eterno, glorificando al Señor. Así que eso es lo que quiero dejar. Y que no hay satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, es conflicto, es circunstancias adversas. Cuando uno está en la voluntad de Dios también, pero tenemos aquel que guía nuestros pasos en cada momento. Muchísimas gracias, Fabián. Realmente un excelente Bueno. mensaje. Creo que ¿quién hubiera pensado que un simple folleto que alguna vez te dio un amigo, después te transformó sinceramente en un embajador del Señor por muchísimos países y naciones? Y hoy nosotros pudimos contar con el privilegio de tenerte aquí en esta entrevista. Estamos agradecidos al Señor por esa oportunidad, a vos por haber participado. Y bien, le decimos entonces a los amigos que nos estuvieron acompañando a través de la web, de internet, que pueden seguirnos a través de nuestro canal, que es comunidad de YouTube, Comunidad Javelin Tobim, y si no, también, si quieren hacernos sugerencias, comentarios o para participar de nuestra comunidad, nos mandan un mail a comunidadjavelintobim@gmail.com. Fabián Sermatén, un lujo haberte tenido acá. Nos quedamos un ratito ahora con los hermanos y amigos de la comunidad que te van a hacer algunas preguntas. Para aquellos que nos siguieron por la web, nos despedimos hasta la próxima. Un abrazo grande y bendiciones. Shalom. Gracias. Shalom es paz. Shalom, abrazo. Shalom, muchas gracias y que Dios lo bendiga grandemente y ricamente. Gracias. Amén.